La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6, nos dice lo siguiente: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a su mujer. A la mujer le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así también de ella. Esta historia es una de las historias más trágicas de la Biblia. Sí, hay muchas historias, pero esa historia es muy triste porque nos enseña la estrategia que el enemigo usa y usará hasta el tiempo del fin. Esta historia es trágica y es interesante porque también nos enseña cómo es que trabaja Satanás y cómo es que destruye lo bueno que Dios crea y distorsiona el plan perfecto que Dios diseñó para sus hijos. Para entender el mensaje de hoy, vamos justamente a reflexionar en ello, y antes queremos hacer una oración. ¿Oramos? Vamos a orar allí. Amado Dios, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra a disposición nuestra. Gracias porque hoy veremos cómo es que el enemigo trabaja a fin de conocer sus estrategias y recurrir a ti como el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos ayuda en momentos difíciles. Gracias, Padre, porque nos escuchas y nos respondes. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La palabra de Dios del libro de Génesis hasta el Apocalipsis, en todos los libros de la Biblia se presenta un Dios que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Por eso es llamado Padre. Dios es nuestro Padre. Y como todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Yo no conocí a alguien, yo no conocí a un padre de familia, una mamá, un papá que quiera lo peor para sus hijos. Al contrario, todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Todo padre quiere que sus hijos caminen rectamente. Todo padre quiere que sus hijos sean felices, tomen decisiones correctas, se casen, estudien. Todo padre quiere que sus hijos vivan plenamente. Por eso, si tú como ser humano, dice la Biblia, dice el Evangelio, si tú siendo malos, ¿no? Sabéis dar buenas dádivas, si tú siendo un padre imperfecto, quieres lo mejor para tus hijos, cuánto más Dios, el Padre de amor, el perfecto, el puro, el extraordinario, maravilloso Dios que tenemos, cuánto más Él querrá lo mejor para nosotros. Por supuesto, como todo padre de familia, puede tener los mejores planes, los mejores deseos, los mejores pensamientos para sus hijos. Pero tristemente, es el hijo quien toma las decisiones. Dios nos creó para vivir plenos, pero fuimos nosotros, fue el ser humano que decidió tomar el camino tristemente erróneo. Dios creó a Lucifer perfecto, pero él escogió apartarse de Dios, y cuando tú te apartas de Dios, te apartas del camino recto y tomas decisiones que destruyen las cosas. Dios creó a Adán y Eva perfectos, buenos en gran manera, pero ellos eligieron, tomaron la decisión de apartarse de Dios
y de comer del fruto que Dios les había dicho que no coman. ¿Cuántas lágrimas, cuántas tristezas, cuántos pesares, cuántos matrimonios infelices se habrían evitado si tan solamente habrían sido obedientes a la palabra de Dios? ¿Cuántos hijos infelices hoy serían felices si tan solamente habrían sido obedientes a la palabra del Padre Celestial? ¿Sabes? Tristemente el ser humano siempre está inclinado a escoger quizás lo más bonito, quizás, como dice el texto, era bueno, era placentero, era agradable a los ojos y era deseable, codiciable para alcanzar sabiduría. El ser humano tristemente se guía por lo que ve, por lo bonito, por lo aparentemente hermoso. Pero es el enemigo, es Satanás, es el diablo, la serpiente antigua, que es un genio de la mentira, que disfraza, que camufla. Entonces, en esta hora, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver cómo es que el enemigo de Dios, no pudiendo ganarle a Dios, no pudiendo ganarle a Jesús, y habiendo sido vencido y derrotado, cual niño malcriado, cual persona mala, como no puede con Dios, va con sus hijos. Y es interesante que dice la palabra de Dios que el enemigo, Lucifer, atacó a la perfecta creación de Dios. Una de las cosas que yo destaco, miren, el enemigo todo lo tiene, todo es maldad, todo es malo en el enemigo de Satanás. Pero si hay una virtud, no sé si es virtud o alguna característica, quisiera decir, que el enemigo tiene y que es admirable e impresionante, es su capacidad de perseverancia. El enemigo trabaja incansablemente todos los días, en cada momento, en cada hora, en cada segundo, por todos los medios y las formas, con el único objetivo de destruirte. Escúchame bien, el enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere hacerte daño. Él jamás estará tranquilo cuando ve que tú y tu esposa están felices, cuando ve que tus hijos están creciendo bien, cuando ve que estás cumpliendo tus sueños y desafíos, cuando vas a la iglesia, etc. Él trabajará incansablemente para destruirte. Yo hace algún tiempo escuché una parábola moderna. Se cuenta esta parábola moderna que había un concilio de demonios, de diablos, un concilio que reunía a todos los diablos del universo. Y adelante estaba Lucifer, el jefe de todos los diablos, escuchando los informes de trabajo de los demonios. Y venían los demonios y contaban sus hazañas. Entre ellas, por ejemplo, había uno que decía: yo hice algo terrible, le contaba al jefe de los diablos, al Lucifer, le contaba y le decía: yo hice algo terrible. Y él le preguntó: ¿qué hiciste? ¿Qué de malo hiciste? Un avión estaba lleno de cristianos yendo a un congreso. Yo hice que el avión tenga un desperfecto y el avión se estrelló y todos los cristianos murieron. A lo que el enemigo, Satanás, se enojó y dijo: inútil, todos los cristianos fueron salvos, vete de acá. Y otro demonio decía: yo hice que un barco se hundiera y todos los cristianos murieron, estaban cantando y orando, y yo hice que ese barco se hundiera y todos murieron, nadie se salvó. Y el jefe de los demonios decía: inútil, todos esos fueron salvos. Y de manera interesante, todos los informes tenían ese tenor, así que al final del informe se notaba allí a un demonio que venía cansado por el tiempo, agotado, casi arrastrándose. Y Lucifer le preguntó: ¿qué de malo hiciste tú? A lo que este
demonio le dice: 10 años estuve detrás de un hombre, de un cristiano que era fiel, que iba a la iglesia, que era un hombre de bien, pero 10 años estuve detrás de él. Y hoy por fin puedo decir que él se apartó de Dios, él apostató y hoy no está más en la iglesia. Cuenta esta parábola que el líder de los demonios se puso en pie y pidió aplaudir porque dijo: felicitaciones, esa es la obra que quiero que hagan. Amigos, el plan del enemigo, de Satanás, es destruirte, lastimarte, y trabajará, dice la Biblia, como león rugiente. Está buscando como león rugiente a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, en ese afán, en ese trabajo, él destruye. Y para destruirte, él por lo menos lo hace en 5 pasos. El primer paso está ahí en el versículo 1, que dice que se disfrazó de una serpiente, la más astuta del campo que Dios había hecho. La primera forma de cómo Satanás destruye al ser humano es disfrazándose. Cuando Satanás quiere destruir tu vida, destruir tu felicidad, no se presenta tal cual es. No se presenta diciendo: yo soy el diablo, yo soy el demonio. No, porque jamás le harías caso. Él se disfraza. Se disfraza muchas veces de una señorita bonita. Se disfraza muchas veces de un amigo bueno para estafarte. Se disfraza de muchas formas. Se disfraza. Es cobarde y se disfraza para hacerte caer, para engañarte. La segunda forma es mentiroso. La mentira. Primero se disfraza, segundo, miente. ¿Qué le dijo a Eva? Dios te dijo que no comas de ningún árbol, ¿verdad? No, Dios le había dicho que no puede comer solo de uno, de todos los demás sí. Miente. Satanás miente. Es mentiroso, ya les dije desde el principio, padre de la mentira. Satanás miente. De otra manera no podría engañarnos. ¿Cómo es que la gente sigue fumando, sigue emborrachándose, sabiendo que el alcohol y el cigarrillo y el tabaco hacen daño? ¿Por qué? Porque Satanás no presenta al cigarro, no presenta a la cerveza o al licor como lo que son. ¿Cómo es que se presenta las publicidades de una marca de cigarrillo, de tabaco? ¿Acaso presentan allí en la portada o en los spots comerciales, publicitarios, a una persona que está ahí llorando con cáncer? Y no se presenta, aunque ahora hay lugares donde se ha regulado eso justamente. Pero a pesar de eso sigue la gente tomando decisiones incorrectas. Miente. En tercer lugar, tienta. Deseable para codiciar. Seréis como dioses. El enemigo se disfraza, el enemigo miente, el enemigo tienta. La tentación por doquier. Alguien me decía: pastor, yo no sé cómo puede ser uno fiel, porque todo me invita a la infidelidad, todo me invita a ser infiel a Dios, infiel a mis principios, infiel en todo aspecto. Y una vez que el enemigo tienta y tú comes, tú caes en pecado, tristemente el enemigo acusa. Y sabes, el enemigo es especialista en acusarte, en hacerte sentir mal, en hacerte sentir que no sirves para nada. Estaré hablando en esta hora para alguien que ha caído, se dio a la tentación, sucumbiste ante la tentación, no querías hacerlo. No sé cómo te viste involucrado en esta situación, no sé cómo aconteció, pero finalmente caíste en pecado, en error. Y amigos, no estoy hablando de un pecado específico, hay tantos pecados. El problema del ser humano es que cree que los pecados
hay pecado chiquito, pecado grande. No, los pecados todos son iguales. Todos los pecados son iguales, amigos. Joven, escúchame. Todos los pecados son iguales. La diferencia está en las consecuencias, porque no es igual la consecuencia de una mentira a la consecuencia de una muerte, de un asesinato o de un adulterio. Entonces, el enemigo acusa, te hace sentir mal. Hay gente que no quiere mirar al cielo, ni siquiera ir a la iglesia. Dice, pastor, yo no voy a la iglesia porque me siento sucio, me siento pecador. Es que es el enemigo que te hace sentirte sucio, cochino, en desgracia. Cuando nosotros nos separamos de Dios, seremos susceptibles a toda tentación. El problema de Adán y Eva, el problema de Eva fue que se separó de Dios. El problema de Adán fue que se separó de Dios. Cuando tú te separas de Dios, estás destinado a tomar decisiones incorrectas. Como un efecto de dominó, una decisión te lleva a otra y otra peor, cada vez peor. Tú no puedes tomar decisiones plenas, verdaderas ni adecuadas porque es como un hoyo sin fondo. No hay un tope. Ya te dije, tú no puedes imaginar qué cosas hermosas, escúchame bien. Tú no puedes imaginar qué cosas hermosas y lindas puedes hacer cuando estás con Dios. Pero tampoco puedes ser capaz de imaginarte o imaginar qué cosas terribles puedes hacer sin Dios. Y aquí, cuando tú caes y te lastimas, te tropiezas, lloras, te sientes indigno, no quieres ir a la iglesia, no quieres escuchar más músicas cristianas, dices, ya la malogré, ya hice eso, ¿qué me queda? No tengo esperanza. No hagas caso a esa voz. Escúchame, no hagas caso a esa voz. El enemigo quiere destruirte. Se disfrazó con una amistad, te mintió, te dijo que no pasará, que nadie se enteraría, te dijo que no tendrían consecuencias mayores, te dijo que todo sería bueno y hoy vives mal. Te tentó y finalmente hoy estás triste, te sientes mal. No permitas que el enemigo te separe de Dios. El objetivo del enemigo es separarte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque separados de Dios somos susceptibles, indefensos. El pecado separa de Dios. Isaías dice que hay una brecha, un abismo. El pecado ha separado. Y lo que Dios más quiere para sus hijos es que vivamos con Él. Tú y yo fuimos creados para vivir con Dios. Aquí, tú y yo fuimos creados para vivir por siempre con Dios. El plan de Dios, el plan que Dios diseñó para ti y para mí fue que vivamos con Él por siempre. Entonces, el enemigo sabe eso. El enemigo sabe que cuando tú pecas te separas de Dios. El pecado nos aleja de Dios, hay una brecha. Por eso te acusa. Pero Dios no te deja solo. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1 versículo 29 que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice eso? Porque Génesis capítulo 3 versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios no los dejó abandonados a su suerte. Dios no te puede dejar solo. Eso lo vimos ayer. El Cordero de Dios te dice: hijo, no sufras solo. Hija, no sufras solo. Yo estoy contigo. El libro de Salmos, capítulo 138, 8 dice lo siguiente:
El Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú sonrías, que tú vivas feliz, sin filtros, feliz. Yo quiero terminar diciéndote, mira, tú puedes buscar felicidad en otras cosas, pero si te separas de Dios, separado de Dios nada puedes hacer, dice la palabra. Sebastián era un hombre que lo tenía todo. Él me contaba así: pastor, yo lo tenía absolutamente todo. Acá yo lo tengo escrito, dice, pero perdí años de felicidad y la eternidad por minutos de placer. Él me contaba así: pastor, yo lo tenía todo para ser feliz. Un buen trabajo, una linda casa, una linda esposa, hijos, familia, pero por una decisión, por ceder a una tentación, por ceder a minutos de placer, de felicidad, perdí años de felicidad y hasta la eternidad. Y todo acabó, me dice él. No hay esperanza para mí. Mi esposa jamás me perdonará. No hay nada, no hay nada que pueda hacer. Yo conocí a él en la selva peruana hace algunos años, hace muchos años en realidad. Y yo le hablé, le dije que Dios podía. Yo le dije que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos esperanza. No hay pecado imperdonable. Me dijo que mi esposa me dijo que es imperdonable lo que hice. Y sí, puede que te hayan dicho que es imperdonable lo que has hecho, lo que has dicho, lo que has hablado. Él me decía: pastor, mi esposa dice que lo que hice es imperdonable. Y sí, yo creo que es imperdonable. No tengo perdón de Dios, me decía él. Yo le hablaba y le decía que Jesús en la cruz del Calvario murió para darnos esperanza. Le decía que desde el Génesis Dios murió por nosotros. Cuando Dios hizo túnicas de pieles, allí estaba muriendo Jesús simbólicamente para darnos esperanza. No hay pecado imperdonable. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Yo le decía eso. Y él, entre que me escuchó, lloró y se fue. Muchos años después, hace algunos meses, estaba en un supermercado y de pronto alguien me toca la espalda y me dice: pastor. Y yo volteé y no lo reconocí a primeras, y después me hizo acordar allá en la ciudad de Iquitos, en la selva del Perú. Entonces yo vi a una persona al costado, una dama y unos jovencitos. Y entonces dudé por un momento en preguntar: ¿cómo está tu esposa? Qué gusto. Saludé nomás y él me dice: pastor, no se preocupen. Ella es mi esposa y ellos son mis hijos. Ya eran jovencitos. Mi esposa me perdonó. Hoy tengo una nueva oportunidad. Hay oportunidad, pastor. Hubo oportunidad para mí. Amigos, Dios puede restaurar matrimonios. Estoy hablando para alguien que ya ha tomado la decisión de divorciarse. No hay nada, escúchame bien, no hay nada que Dios no pueda restaurar, que Dios no pueda curar. Hoy tú puedes ir a Jesús
Caíste ante la tentación, sucumbiste ante el pecado, te sientes sucio, ve a Jesús. Te sientes dolido y piensas que no hay oportunidad para ti, ve a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a orar. Entrega tu corazón a Jesús. Está apareciendo aquí abajo links para estudiar la Biblia. Vamos a orar. Estudia la Biblia. Busca un pastor. Busca una iglesia. Somos tus amigos los adventistas del séptimo día. No postergues tu decisión. Ve a Jesús. Búscalo. Estamos en nuestra tercera jornada. Hay oportunidad para ti. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu palabra es eficaz. Gracias porque hay oportunidad para nosotros. Gracias porque tu Hijo amado Jesús murió por nosotros. Gracias porque no importa que hayamos caído, que hayamos errado, tú estás con nosotros para darnos oportunidad, para darnos esperanza, para recuperar y restaurar sueños, restaurar familias, restaurar salud. Tú eres un Dios de amor. Gracias porque nos escuchas y nos respondes. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.